Hola, en este vídeo vamos a ver algunos métodos para optimizar el CTR de nuestra página en WordPress. Por sí mismo, WordPress no ofrece muchas utilidades que nos permitan hacer estas operaciones, así que tendremos que instalar y configurar algunos plugins. Antes de empezar con los plugins, vamos a hacer en WordPress lo que sí nos permite hacer, que es configurar los enlaces permanentes, la URL de nuestras páginas y entradas. Debemos procurar que las direcciones web de nuestras páginas tengan un sentido, un significado, para que cuando aparezcan en las listas de resultados de los buscadores, los usuarios al ver esa dirección puedan hacerse una idea de su contenido, además del resto de información que aparezca para ese enlace. Para ello, nos dirigimos a los ajustes de WordPress y dentro de los ajustes de WordPress nos vamos a enlaces permanentes. Y en enlaces permanentes seleccionaremos una de estas dos opciones, o nombre de la entrada o estructura personalizada. En este caso, está puesta la estructura personalizada para incluir el nombre de la categoría además del nombre de la entrada, pero también es válido poner solo el nombre de la entrada. Debemos de utilizar estas opciones porque así el título del post de la entrada aparecerá en la URL y no debemos de utilizar cosas como números o parámetros. De todas formas, cuando editemos una entrada o una página, siempre tendremos la opción de reescribir la URL. Automáticamente nos pondrá el título de la página o de la entrada, pero podremos editarle para, por ejemplo, quitarle las palabras stop, es decir, preposiciones, artículos, palabras cortas que no aportan significado. Una vez que hemos configurado esto, vamos a empezar a ver los plugins que podemos utilizar para optimizar el CTR. Vamos a empezar con el plugin Yoast SEO. El plugin Yoast SEO es muy conocido por sus utilidades para la optimización SEO. Ya está instalado y activado, lo vemos aquí, Yoast SEO. Y ahora vamos a ir a editar una de las entradas del blog. Por ejemplo, la última que se ha creado. Y veremos que el Yoast SEO ha añadido, vamos a verlo aquí al final, ha añadido un apartado donde podemos editar tanto el meta title como el meta description. Nos vamos a editar snippet y aquí tenemos el título SEO y la meta description. Y además también nos permite editar el slug, que es lo que se aparecerá en la dirección web. En este caso, ya, bueno, ya está modificado poniendo las palabras claves de este artículo. Con este plugin Yoast SEO podemos especificar tanto el título, el meta title y la meta description que aparecerán en los resultados de búsqueda. Aquí tenemos un simulador del snippet que aparece en los resultados de búsqueda, con el título, la dirección web y el meta description. El meta description muchas veces Google lo sustituye por un fragmento de texto que forma parte del contenido de la página. Además, también podemos indicar una palabra clave objetivo para esta página, en este caso, mejor tema WooCommerce. Esto nos servirá un poco para controlar las distintas palabras claves que estamos utilizando a lo largo del sitio web. Esto con respecto a la modificación de las constantes metas de las páginas. Vamos a ver ahora otro plugin para añadir tablas de contenido a nuestros posts y a nuestras páginas. El plugin que vamos a utilizar es Easy Content, Easy Table of Contents. En inglés, pues tabla de contenidos fácil. Nos vamos a plugin para ver el nombre completo y ver que esté activado. En principio sí, aquí está ahí, Easy Table of Content y efectivamente está activado. Este plugin es muy sencillito y tiene varias formas de funcionar. Podemos activarlos para los diferentes tipos de páginas que tengamos. En este caso, por defecto pone páginas, pero vamos a seleccionar también las entradas. El resto no es necesario que lo activemos. Y podemos indicarle si queremos añadir por defecto la tabla de contenidos en alguno de estos tipos de páginas. Pues también queremos que lo incluya automáticamente tanto en las entradas como en las páginas. Podemos indicar dónde, normalmente antes del primer encabezado, cuándo crear la tabla de contenidos, es decir, si tenemos un post muy cortito con solo uno o dos apartados, no tiene sentido hacerlo. Aquí recomienda 4. 4 parece un buen número para empezar a crear ya la tabla de contenidos. Si queremos tener una cabecera, vamos a poner una cabecera y vamos a traducirla. Vamos a poner tabla de contenidos.
Y poquito más podemos configurar aquí. Nuevamente esto ya debemos de adaptar la configuración al diseño o al tema que estemos utilizando. Vamos a darle un repaso. Bueno, este apartado es importante porque nos indica qué es lo que va a considerar el plugin para generar la tabla de contenido. Por defecto toma todos los encabezados. Tanto anidamiento no es bueno. Normalmente con los dos primeros encabezados es más que suficiente para una tabla de contenidos que aporte valor al usuario y que le sitúe y le haga ver qué es lo que hay dentro de ese artículo. Cuando hayamos revisado toda la configuración y el diseño, le damos a guardar cambios y desde ese momento todas las páginas y todas las entradas tendrán una tabla de contenidos al principio de la página, justo antes del primer encabezado. Fijaros que hay otras opciones. Bien, esto con respecto a la tabla de contenidos. Pasemos ahora al siguiente plugin. Una característica que mejora mucho la experiencia de usuario en dispositivos móviles es el soporte AMP, páginas aceleradas para móviles. WordPress no soporta esta característica, pero es muy fácil instalar un plugin que convierta nuestras páginas y nuestras entradas en páginas AMP, que cumplan con el estándar AMP, lo que permite que se descarguen mucho más rápido en dispositivos móviles. Este es el plugin AMP y bueno, realmente es lo más sencillo que os podéis encontrar. Lo único que hay que hacer es instalarlo y desde ese momento ya tenéis soporte AMP en vuestras páginas. No necesita configuración, no necesita prácticamente hacer nada. Existe otro plugin, este que veis aquí arriba, Accelerated Mobile Page for WP, que añade algunas opciones de configuración, pero eso ya requiere un conocimiento más detallado tanto del AMP como del diseño de la web. Pero con este plugin que ahora mismo está aquí activado, ya hay soporte AMP. ¿La forma de comprobarlo? Bueno, pues entramos ahora en una página cualquiera eh, del blog, por ejemplo esta de aquí, y añadimos AMP al final. Le damos y aquí está la página en formato AMP, que se genera automáticamente sin haber hecho absolutamente nada. Para terminar, vamos a ver una herramienta incorporada en la consola de búsqueda que nos permite añadir marcado de datos estructurados en nuestras páginas, sin necesidad de instalar ningún plugin. Nos vamos a la consola de búsqueda, ya la tengo aquí, y dentro de el apartado apariencia en el buscador, la opción marcador de datos. Y a través de esta opción podemos seleccionar los distintos elementos de nuestra página que se estructuran mediante esquema. Esquema es una forma de estructurar los datos. Vamos a hacer un repaso rápido. Le vamos a indicar una página. Voy a seleccionar la página que teníamos antes. Le voy a quitar el MP. Y aquí básicamente lo que hacemos es que le introducimos una dirección de una página, en este caso es una entrada del blog, y le vamos a indicar que marque esta página y otras similares. Esto es un blog y todas las páginas del blog, todos los artículos del blog están creadas con la misma plantilla. Por tanto, lo que hagamos con esta entrada será válido para el resto de entradas del blog. Vamos a indicar que va a ser un artículo de noticias. Le damos a aceptar y ahora se carga. Y ahora aquí es donde vamos a empezar a seleccionar y marcar. Vamos a quitar esto de aquí. Lo que queremos hacer cargo de la página. Y aquí tenemos los elementos de datos que tenemos que seleccionar. Y es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es marcar y decir a qué dato estructurado corresponde. Al título y ahí aparece. Seguimos buscando. Ahora pide el autor. Pues busco el autor. Pico aquí y le indico que es el autor. La fecha de publicación. Detección automática. Continúo. Y así podría continuar con el resto. La imagen. Selecciono esta imagen. La categoría, que es WordPress. Y la valoración media. Para la valoración media tenemos que irnos al final del artículo. Un poquito largo. Aquí está. Ahí no lo selecciono. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, ya. Valoración media. Y le pongo valoración. Y ya está. Ya tenemos los datos estructurados marcados. Le damos a listo.
y ya ha detectado todas las páginas que siguen un formato similar. Le podemos dar un nombre para identificar este dato estructurado que acabamos de generar y le damos a crear un conjunto de páginas. Desde ese momento tendremos los datos estructurados en nuestra página y Google podrá utilizarlo para conseguir resultados más destacados en nuestra página. Vamos a hacer, por ejemplo, una búsqueda de esa página en concreto. Haré una búsqueda muy orientada, pero para que veáis que ya aparece, ¿lo veis? Ya tenemos aquí la valoración de la página. El único que pone la fecha no lo ha cogido. Eso depende de Google el coger esa información. Este aspecto de los datos, del marcado de datos estructurado es muy importante porque, como veis, este artículo destaca más que el siguiente solamente por llevar las estrellitas. Y aquí estos no tienen estrellitas. Todo este tipo de cosas que podamos añadir en nuestros resultados favorecerá el que los usuarios elijan primero nuestro enlace con respecto a los demás. Y bueno, y esto es todo con respecto a la optimización de CTR en WordPress. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado y hasta la próxima.